Bueno, doctor Francisco Santos, esperamos que ahora no nos corten otra vez la llamada. Muy buenos días. Buenos días, Fernando, y a todos los oyentes. Mire, Fernando, yo estuve hace un par de semanas en Tumaco y volví horrorizado con lo que vi. A ver, experiencias, porque nosotros sabemos que Tumaco es hoy la capital de la coca en Colombia. Hablan de 25.000 hectáreas sembradas. Eso es de propiedad de nadie. Nombraron ya alcalde de las FARC. Las FARC dominan a sus anchas. Las autoridades no pueden hacer nada. Y han tratado de erradicar algunos cultivos y les va peor pues que a los perros en misa. Cuando llegan allá con las cuadrillas de erradicadores, que además ya no pueden contratar por sentencia de la Corte Constitucional, no las puede contratar la policía. En todo caso, cuando llegaban antes, le salían supuestamente los campesinos, que eran los miembros de las FARC, empujando campesinos y les impedían la erradicación. Pero, ¿qué fue lo que usted presenció, ex vicepresidente? Pues mire, ese panorama que usted ve o que usted relata hoy es peor. Y lo viví de presente hablando con los empresarios, hablando con los ciudadanos. Estuve ahí apoyando a nuestra candidata, una mujer fantástica, Francis Estupiñán, una mujer de valores, cristiana, que trabajó con la iglesia, o sea, una mujer que hizo una campaña formidable y que dio una pelea increíble contra toda esa corrupción política que hay en Nariño. Pero lo que más me preocupó, además pues de todo el tema de la corrupción, es lo que está pasando. Porque si el mal llamado posconflicto va a ser eso, Dios nos coja rezados, porque lo que se viene va a ser tremendamente difícil. Mire, le cuento lo que pude encontrar. Allá ya hay 29.000 hectáreas de coca. Allá la estructura campesino pequeño de 1 o 2 hectáreas se pasó a cultivos de 60, 70, 80 hectáreas. Con rentabilidades de cerca de 30 millones de pesos por hectárea, es decir, el negocio se volvió infinitamente más rentable, y con inversionistas. Lo que me plantearon allá, autoridades, lo que me planteó allá los empresarios y la gente que conoce el fenómeno del narcotráfico es que entró el cartel de Sinaloa, ese que cuelga, que cuando corta cabezas las cuelga de los puentes. Ese cartel es el que está invirtiendo en estas grandes zonas de producción de coca. Pero ahí no para el tema. Traen cultivadores, traen raspachines, traen mano de obra del Putumayo, del Caquetá, del Bajo Cauca antioqueño, del Catatumbo, que son los que laboran allí. Y cuando entra la fuerza pública a tratar de erradicar, pues esa mano de obra contratada es la que sale a bloquear la ciudad. Tumaco estuvo bloqueado 12 días, y no por los cultivadores de coca pequeños tumaqueños, por estas organizaciones criminales que tienen mucha más fuerza, que son tienen mayor capacidad de retaliación, y que además entendieron dos cosas fundamentales, porque para allá va el resto del país. Uno, que el gran cultivo es mucho más eficiente, genera mayores rentabilidades y por lo tanto genera mayores recursos para su defensa. Y dos, que tienen que integrarse con el mal llamado microtráfico, y hoy lo que vemos son organizaciones criminales integradas horizontalmente, es decir, las organizaciones del microtráfico ya hacen parte de esta cadena para, uno, controlar zonas, generar nuevos en las zonas urbanas, generar nuevos negocios ilegales como el de la extorsión, y conseguir nuevos consumidores, es decir, ampliar su base de clientes de consumo, especialmente alrededor de los colegios y con los jóvenes de Tumaco. Imagínese ese escenario hoy, donde prácticamente ha sido imposible controlar estas 30.000 hectáreas de coca, cuando esto empiece a pasar, o está pasando ya en el Caquetá, está pasando en el Guaviare, está pasando en distintas partes del país. Es decir, vamos a volver a la violencia del narcotráfico de los años 90, y el posconflicto, o el mal llamado posconflicto, lo único que va a dejar es lo que advertimos desde un principio, muchísima más violencia.
Ya las cifras lo indican, por ejemplo, en el departamento del Chocó, es que pues Tumaco es una expresión de lo que está pasando en toda la costa del Pacífico, donde no se puede ir, prácticamente no se puede ir. Acto de valor civil en grande escala fue el del ex vicepresidente Francisco Santos presentándose por allá, porque pues allá manda nadie, el cartel de Sinaloa y los bandidos y los narcotraficantes. Tengo una inquietud, doctor Santos, que se la quiero proponer. Hace un tiempo, ya como 2 años, presenciamos el derrame de crudo horroroso que envenenó el río Mira. Pero eso está pasando con todos los afluentes que desembocan en esa riquísima costa del Pacífico, están destruyendo los ríos. Eso es visible y es visible inclusive en el puerto de Tumaco, cuyas aguas decían estaban contaminadas por crudo. Yo no le puedo decir que lo vi, le soy sincero, no alcancé a ver eso, estaba tan preocupado con lo otro, porque es que esta tragedia además, mire, le cuento lo que me dijeron los empresarios. Tenían que ir a trabajar las empresas de palma, los palmicultores, que son grandes generadores de empleo y de riqueza en esa zona. Tienen que trabajar con el SMAD en sus plantaciones. ¿Y sabe por qué? Porque estos cultivadores, estos nuevos dueños de la coca, están invadiendo predios legales para cultivar, para robarse esa tierra, para meter más coca y por lo tanto intimidan a los dueños y a los empresarios, intimidan a los trabajadores de las empresas. Y conocí gerentes y directivos de estas empresas que tenían que trabajar prácticamente a deshoras, ir en las horas en las que no los vieran, porque están tan amenazados que si llegan a ir a tener una rutina de trabajo como la tienen el 99% de los colombianos, los matan estas organizaciones criminales. Es decir, lo de Tumaco va para peor. Es decir, estas organizaciones van para más. El laboratorio de Tumaco es de una gravedad y es de una complejidad y es un Estado que no tiene herramientas para combatir, porque usted bien lo dice, la Corte Constitucional cada vez le impide al Estado defender a los ciudadanos, proteger a los ciudadanos, le da más garantías a los bandidos y pues lo que uno siente es una autoridad que no solo no tiene, digamos, está desmotivada por el poder político, sino que se siente con las manos cruzadas. Nos están derrotando en la cabeza de quienes tienen que librar esa batalla, que son nuestros militares y nuestros policías que dicen, aquí no hay nada que hacer. Y cuando usted tiene eso, usted perdió toda la batalla. Aquí yo estoy tremendamente preocupado y por eso el 2018 se convierte en unas elecciones fundamentales. Nos jugamos el futuro del país, nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Doctor Santos, una pregunta que es elemental y que nuestros oyentes están esperando que se la hagamos. ¿Cómo hacen los empresarios regulares, los que tienen, por ejemplo, las plantaciones de aceite o plantaciones de caucho o las que haya ya en ese Pacífico, en el sur del Pacífico, para competir por mano de obra en estas circunstancias? Supóngase que no los maten, pero ¿dónde encuentran personas que estén en condiciones, no, en la voluntad de trabajar por un salario y por unas prestaciones, salarios normales y prestaciones normales y muy buenas para el campo porque son empleos formales, son empleos con todas las garantías legales y extralegales que el empleo supone? Pero ¿cómo hacen para competir con un negocio como el de la cocaína? Pues mire lo que está pasando, que es tremendamente grave. Como están trayendo gente de afuera a manejar ya cultivos muy grandes, pues la mano de obra es muchísimo menor. Entonces están generando un desempleo en el campo muy grande. Pero como están presionando a los empresarios y no hay mayor, digamos, crecimiento, nosotros logramos empujar y tener cerca de 35,000 hectáreas de palma en la zona de Tumaco. Hoy hay solo 25,000. Los empresarios dicen, mire, podríamos tener no solo 25,000, 35,000, 45,000, sino 50,000 hectáreas si pudiéramos trabajar. Pero es que a la coca no le interesa que trabaje porque esa mano de obra desempleada la está utilizando en el otro elemento del negocio, que es el de la organización criminal urbana, el del traslado de las drogas
el de la comercialización de las drogas alrededor de los colegios. Entonces, el incentivo que tienen estas organizaciones criminales para generar ese desempleo en el campo, a través de la destrucción del campo legal, la presión al campo legal, le da una mano de obra tremendamente barata para poder construir ese ejército integrado de campo y de ciudad que hace que un lugar como Tumaco vaya a ser absolutamente inviable en lo político, en lo económico y en lo social. Mire, ahí estamos viendo el espejo de un Estado fallido, que si no se retoma el rumbo de la seguridad, de la firmeza contra la delincuencia, de la erradicación aérea de la coca, que es la única manera de acabar con esos cultivos, de combatir ese cáncer que está encapsulado, digamos, este nuevo experimento de cierta manera en Tumaco, pero que se va a expandir por el país como se expande un cáncer, y con esa velocidad, pues vamos a tener un estado fallido como el que llegamos a tener en el 2002, con una violencia inclusive peor que la que tuvimos en el 2002, porque veremos unos carteles muchísimo más poderosos, pero también muchísimo más integrados a las zonas urbanas. Es de una tristeza ver lo que está pasando con esa riqueza, porque uno vuela y ve esos manglares, ve esas selvas, ve esas posibilidades de ecoturismo, ve todo lo que Tumaco podría ser como eje de desarrollo, y no, la coca y el negocio de la coca y los inversionistas extranjeros con productores locales, pues a ellos no les interesa de ninguna manera que Tumaco sea exitoso y que puedan hacer ese experimento y repetirlo en otras partes del país. Mire lo que ha pasado. No se le olvide que en el Catatumbo mataron un mayor. No se le olvide que ya mataron a el famoso clan del Golfo mató a un comandante de un Gaula. Esto está pasando, ya el plan pistola que tienen estas organizaciones está creciendo. Esto ya es no un campanazo de alerta y no un síntoma, sino una enfermedad que crece y que pues puede llevarnos nuevamente a los desastres que ya vivimos. Pero lo escuché antes cuando usted leyó lo de Roma. Aquí hay un partido que no se va a vencer, ni se va a derrotar, ni se va a dejar amilanar, que tiene muchas de sus mejores personas en la cárcel o amenazadas con procesos judiciales, pero que entiende que aquí lo que estamos es jugándonos el futuro, ya no nuestro, de nuestros hijos y de nuestros nietos, y no le vamos a entregar este país a los narcos, a los violentos, a los corruptos o a los sátrapas, como bien lo mencionaba nuestro amigo el Barquero. Esta pelea apenas está empezando y la vamos a dar con toda firmeza, con toda claridad y recorriendo cada lugar del país, porque a mí entre más difícil sea la corrida o el toro, mejor es la corrida, así que no nos van a ahuyentar de ninguna región de Colombia. Bueno, doctor Santos, el gobierno de Juan Manuel Santos, en la medida en que eso sea gobierno, prometió que en este año 2017 iba a erradicar 100.000 hectáreas de coca, que 50.000 las iban a erradicar las FARC, que sepamos no han pegado el primer machetazo, y 50.000 las iba a erradicar el Ministerio de Defensa. Como Tumaco es la capital de la coca en Colombia, yo le pregunto cómo van esas tareas de erradicación. ¿Qué pudo presenciar usted o qué le contaron? Un sentimiento de frustración de la fuerza pública absoluto. Te lo digo. Y no quiero, pues, obviamente, porque donde los echan. Un sentimiento de tristeza, un sentimiento de desilusión, un sentimiento de frustración muy, muy grande. No está pasando, al contrario, está creciendo la coca en esa zona. Ahí montaron pues la base antinarcóticos, estaban todos los dispositivos, pero lo cierto es que lo que le dicen a uno los ciudadanos de Tumaco, el rico y el pobre, porque es que nosotros nos metimos hasta los barrios más humildes a hacer campaña, y yo les preguntaba, porque a mí me interesaba, ¿qué está pasando con la coca? ¿Qué está pasando con los colegios? Y nos decían, cada vez hay más, cada vez nuestros niños están más amenazados y cada vez se siente más un Tumaco rodeado por coca.
Y les dije, ¿y ustedes no les da esperanza que el gobierno haya anunciado esto? Y me dice, ¿cuál esperanza? Si es que aquí lo que hemos tenido son 8 años en los que se ganó, en los que se perdió todo lo que se había ganado entre el 2002 y el 2010, y me lo decían, y no voy a votar por su candidata porque ya estoy comprometido con otro candidato, en fin, eso es otro tema, el tema de la politiquería y la corrupción, pero no son bobos los tumaqueños y tienen absolutamente claro lo que está pasando, y pues yo, el que quiera, le hago la apuesta que quiera, que esas 100.000 hectáreas de erradicación no se van a dar, van a ser una mentira y nos van a tratar de engañar con cifras que pues ya sabemos, este gobierno sabe cómo acomodarlas. Bueno, doctor Santos, entonces no hay erradicación, crecimiento brutal de los cultivos, dominio por parejo del negocio del narcotráfico con unas rentabilidades gigantescas, envenenamiento de los ríos, envenenamiento de las aguas, una situación calamitosa. A la vista de todo esto uno se tiene que preguntar quién manda entonces en Tumaco. ¿Eso es FARC? ¿Eso es ELN? ¿Esos son bandidos de Bacrim o es una mezcla de todo ese cóctel explosivo? Mire, es una mezcla de todo, pero además yo les hacía la siguiente pregunta, porque usted sabe que yo soy periodista y que me gusta entender, y les decía, bueno, y aquí los que se desmovilizaron de la FARC, ¿qué? ¿Están metidos o no? Y la gente decía, yo creo que sí están metidos. Me lo decían. Tengo la certeza, no, pero es que aquí nada ha cambiado, y aquí cuando nada cambia, o cuando las cosas empeoran, es porque los grupos violentos siguen en las mismas. Entonces, como escribí yo en una columna hace unas semanas, no puedo hoy decir con certeza que las FARC no siguen metidos en el negocio de la coca y de la violencia en Tumaco, y que pues las disidencias obviamente sí, pero que los otros puede que también. No tenemos ninguna certeza porque como este proceso de paz está pegado con babas, este proceso de paz no tiene las garantías de verificación, este proceso de paz tiene todos esos problemas pues que nosotros hemos denunciado y que ustedes desde la hora de la verdad han denunciado también, pues no sabemos qué ha pasado o qué va a pasar. Lo único que sí tengo claro es que los pobres habitantes de Tumaco están llevando del bulto y sienten que la situación va para peor. Las FARC ganaron en Tumaco las elecciones. El alcalde electo de Tumaco estaba reunido con los bandidos guerrilleros unas horas antes de la elección. ¿Qué va a pasar en todo ese litoral pacífico? ¿Qué opina la gente en Salahonda, en todos esos pueblos ribereños que dan contra un río y que dan contra el mar? ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Allá hay posibilidad de hacer política limpia? ¿Allá pueden llegar los distintos partidos a hacer proselitismo? ¿O es la ley del más fuerte, es decir, del más bandido, es decir, del narcotraficante? ¿Qué es lo que va a pasar? Del que más plata tenga, pero déjeme hacer un servicio social antes, Bernardo. Estoy aquí en la 100 con séptima y acaba de haber un accidente. Hay una persona en la séptima, no sé si está gravemente herida, y necesitamos pues una ambulancia. 100 con séptima, costado oriental, por favor, para que lleven a la persona herida lo más rápido posible al hospital. Entonces, no sé si me estará escuchando el secretario de salud. Que la socorran sí. Inmediatamente, por Dios. Entonces, pues como le decía, allá manda la plata. Nosotros sacamos 900 votos, los otros sacaron 14, 15 mil, no me acuerdo cuántos, pero allá las campañas de los otros candidatos costaron entre 15 mil y 20 mil millones de pesos. La campaña de nuestra candidata costó 16, que eso es mucho. Mejor dicho, lograr 1.000 votos con 16 millones de pesos cuando allá el voto es a 50.000. De hecho, cuando la política está totalmente corrompida y permeada, pues es un milagro. Y mucha de la gente con la que estuvimos, que recorrimos los barrios, nos decía, miren, usted siga presentándose que estamos hasta la de esto y que queremos gente nueva y que queremos personas como usted. Entonces, yo creo que ahí tenemos una futura candidata muy importante en Tumaco. Pero mientras siga mandando el narcotráfico, los violentos y la corrupción, pues ahí lo que hay es una democracia de papel,
no hay una verdadera democracia, que creo que al paso que vamos, así van a acabar muchísimas regiones del país. Y pues después de esos 8 años de esfuerzos tan grandes en los que recuperamos la tranquilidad, en la que le devolvimos la esperanza a los ciudadanos, ver lo que vi en Tumaco me rompió el corazón. Bueno, Francisco Santos, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber ido a Tumaco. Es un acto de valor que hay que subrayar en un país que se está acobardando ante la violencia, y eso no puede ser. No nos podemos dejar morir de miedo. Tenemos que estar en la trinchera del combate. Entonces, muchas gracias por dar ese ejemplo y muchas gracias por contarnos lo que está pasando en Tumaco, la capital mundial de la cocaína. Un panorama aterrador, desolador, y esto es el posconflicto. Doctor Francisco Santos, muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Gracias, Fernando, y saludos a todos los oyentes y gracias por dar esta lucha tan importante.